El cambio climático obliga al regreso del Fondo de Desastres Naturales, opinó el diputado federal Arturo Yáñez al presentar una iniciativa para que las y los mexicanos cuenten de nuevo con un instrumento financiero de rápida respuesta ante una emergencia derivada de un fenómeno natural. México, por su diversidad geográfica, es propenso a una variedad de desastres naturales como huracanes, inundaciones, sequías y sismos. Fenómenos que se han intensificado por el cambio climático en frecuencia y magnitud. Es su servidor, con respaldo de la bancada del Partido Revolucionario Institucional en el Congreso de la Unión, el pasado periodo ordinario, tuve a bien presentar una iniciativa para que se devuelva y regrese el Fonden. Nosotros como Estado, llamado Durango, era un beneficio el que tenía el Estado porque permanentemente, y hay que decirlo, reconocer, a veces caíamos en un tema de sequía complicado, difícil, y una herramienta para poder tener algún apoyo del gobierno federal era el Fonden, era el Fondo de Desastres Naturales, en donde los gobiernos locales podían tener la oportunidad de tener algún recurso adicional a su presupuesto para poder hacerle frente a un desastre natural. Lo comenté yo en la iniciativa, está el caso de Acapulco, Guerrero, donde desafortunadamente fue abatido por un desastre natural y no hubo un recurso extraordinario ni del gobierno federal ni del gobierno estatal de Guerrero en ese momento para poder hacer frente a ese desastre. Este fondo llegaba hasta los 10,000 millones de pesos que se tenían para este tipo de recursos que tenían la oportunidad de poder solventar algún desastre natural. No del todo, pero sí era una herramienta y era una ayuda para los gobiernos locales. Hoy, en cualquier parte del país llega a suceder un desastre natural, no hay un recurso extraordinario del gobierno federal, no hay un recurso extraordinario del gobierno local en donde suceda. Entonces es importante devolver este tipo de fondos. Creo que la desaparición de ello fue la justificación del gobierno pasado, sí, fue la corrupción. Sí. Pero bueno, nosotros tenemos que tener ese fondo que subsista, que quede y que en cierta forma sea inclusive reglas drásticas, hasta de cárcel a algún funcionario si se toca este tipo de recurso para otro destino que no sea el de desastre natural, pero debe existir porque nosotros en el caso de Durango siempre se aprovechaba mucho en el caso de lluvias, sí, y en el caso de sequías, y ahora en el 2025 es un tema complicado, como tú lo dices, que viene una posibilidad de una sequía fuerte, drástica, y cómo le vamos a hacer frente, ¿verdad? Sí. Lejos de colores de partidos, lejos de ideologías y lejos de identificación política, es necesario que se regrese el Fonden para que el Fonden sea este fondo el que pueda tener esa reserva de recursos económicos y que inclusive yo lo planteé en la iniciativa, si a lo mejor en el mes de noviembre ya no se tiene ningún desastre natural o inclusive en diciembre ya no se tiene ningún desastre natural que se haya ejercido y que se tenga ese recurso todavía como un superávit, entonces que se pueda hacer una redistribución para algún otro fondo o para alguna emergencia o para alguna necesidad del país. Es decir, que el fondo sirva como una reserva, pero que tampoco no se quede guardada al siguiente año, sino que se ejerza en alguna prioridad que pueda tener el gobierno federal o en alguna prioridad que pueda tener algún gobierno local.